Muy buenos días a todos. Permitidme que me presente. Soy Jesús Delgadillo y pertenezco al área de desarrollo de negocio en ABD y consultoría y soluciones informáticas. Hoy os presentaré, os presentaré este seminario web dedicado a cómo facilitar el proceso de integración bancaria, o como lo denominamos vulgarmente, conciliación bancaria en Dynamics 365 Business Central. Para ello, hoy contamos con la solución de IQ Banking y que nos presentará el fabricante InnoQubit. Bueno, antes de todo, recordarles que la sesión será grabada y que sus micrófonos permanecerán desconectados durante toda la sesión. Ya una vez finalizado el seminario, dejaremos unos minutos para turnos de preguntas y respuestas. ¿Quiénes somos? Bueno, pues ABD Consultoría y Soluciones Informáticas es una consultora tecnológica con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Conceptos en los que se basa nuestro servicio? Pues lo dicho anteriormente, una experiencia de más de 30 años nos avalan. Somos una empresa no muy grande donde ponemos en el centro al cliente y le ofrecemos un equipo de recursos y personas con un trato muy cercano e identificable, que conozca su problemática desde el minuto 1. Además, ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo humano cercano para que se sienta cómodo, proponiendo un interlocutor definido y que conozca bien toda la operativa de su empresa desde el inicio y así reducir los costes y tiempos. Para nosotros será un cliente siempre importante y preferimos la calidad antes que la cantidad. Asignamos también diferentes recursos y profesionales a su cuenta, ya que todos y cada uno de ellos con sus certificaciones correspondientes. Al trabajar en la mayoría de proyectos con tiempo, pues la capacidad de resolución tiene que ser elevada. Además de contaros todo lo anterior, nuestro principal fin es ayudar a las empresas a ser más productivas. Esa es la realidad. Estamos especializados en soluciones cloud de Microsoft, principalmente, para ofrecer a nuestros clientes una adopción y transformación digital al cloud de una manera sencilla y flexible. Cabe destacar el desarrollo de Business Intelligence, de forma que explotando los datos podemos conseguir una visión más clara del estado de nuestro negocio de una manera clara y sencilla. Además, como apoyo a lo anterior y a los servicios que ofrecemos, en nuestras instalaciones contamos con una sala especializada y preparada para ofreceros una formación a medida y personalizada. Y bueno, y por último, y no me largo más, no menos importante, estamos especializados en soporte de primer nivel. Sin más, no dilato más, hoy os presento a Juan Antonio Reyes, que es Product Manager de InnoQubit y es la persona que hoy nos va a presentar este seminario dentro de lo que es la integración bancaria para Business Central. Juan Antonio, cuando tú puedas, por favor. Sí, Jesús, muchas gracias. Voy a compartir yo pantalla. Ok, perfecto. Vale. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Es solo por confirmar. Pues sí, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Hoy lo que vamos a ver, tal y como comentaba mi compañero Jesús, es la IQ Banking Core. Es una extensión para Business Central en cuanto a la integración bancaria y también para la emisión de pagos. Veremos estas dos principales funcionalidades y por resumir un poco la agenda de la reunión, hoy os voy a explicar un poco en qué consiste IQ Banking Core, sus principales funcionalidades, las versiones soportadas y también el tema del programa de Connectivity Apps, que es un programa de Microsoft, el cual también da más visibilidad a nuestra solución y también pues, le da unas garantías que luego también os comentaré. Y posteriormente os enseñaré una demo funcional de todo el flujo de trabajo de IQ Banking Core. Al final, el objetivo de esta solución es quitaros carga de trabajo, sobre todo esa carga manual de importación de ficheros y loguearos en las diferentes entidades bancarias para que lo tengáis todo centralizado dentro de vuestro ERP de Business Central y a partir de ahí simplemente tengáis que conciliar con los módulos que ofrece este ERP.
Dicho esto, la principal funcionalidad, como hablábamos anteriormente, la principal funcionalidad de IQ Banking Core es la integración bancaria. ¿Qué queremos decir con la integración bancaria? Bueno, pues poder tener todas nuestras cuentas, digamos, con todas las entidades con las que trabajamos, para todas las sociedades, tenerlas integradas dentro de Business Central, con el objetivo de poder consultar los saldos, ver los productos que tenemos contratados con las entidades, pero sobre todo la descarga de transacciones para poder posteriormente llevárnoslo a los módulos de conciliación estándar de Business Central y seguir con ese flujo de trabajo. Aquí también, como estáis viendo en pantalla, tenemos más de 300 bancos soportados a nivel mundial. Pero lo que sí que os garantizamos es que todos los bancos que están dentro del ámbito nacional, del ámbito español, están soportados dentro de la solución. Desde las principales entidades bancarias, como estáis viendo en pantalla, así como también cajas rurales o entidades un poco más pequeñas. Incluso algunas de las entidades de banca online también las disponemos. Esto, nosotros tenemos un listado con todos los bancos soportados para que, si estáis interesados en revisarlo, podemos proporcionároslo para que le echéis un ojo. Digamos que IQ Banking, el objetivo, nace de la necesidad de lo que os comentaba antes, ¿no? De eliminaros todas esas tareas manuales que al final lo que hacen es os quitan tiempo en el trabajo y sobre todo no aportan valor. Por ejemplo, una persona para hacer la conciliación o al menos para conseguir ese extracto bancario, ¿no? De todos esos movimientos bancarios que ha hecho con el banco, tiene que loguearse en diferentes entidades bancarias, importar ficheros. Y además esos ficheros, en función de cada entidad bancaria, en cada plataforma bancaria, no tienen por qué tener la misma disposición de los datos. Esto al final lo que hace es que nosotros tengamos que trabajar previamente un fichero para posteriormente importarlo en Business Central. Ahí es donde nosotros identificamos que podían llegar a darse errores humanos, ya que el tratamiento de datos por parte de una persona puede llevar a errores. Por lo tanto, aquí lo que conseguimos con IQ Banking es automatizar todo el proceso para que esas transacciones, esos movimientos bancarios ya estén descargados a primera hora de la mañana, por ejemplo, para que el usuario simplemente tenga que importarlos. Y por lo tanto, deja de tratarlos y así podemos evitar esos errores, además de quitarnos toda esa carga de trabajo manual que al final, como os comentaba al principio, pues resta un poco, no tiene valor y por lo tanto podríamos invertir ese tiempo en cosas más productivas. Por comentaros también, por hacer un resumen de las funcionalidades, bueno, vamos a tener una lista de bancos soportados con elegir las modalidades PSE2 y no PSE2. Esto, una vez entremos un poco más en materia, cuando estemos ya en la demo funcional, os explicaré a qué hace referencia estas dos modalidades y para qué las utilizamos. Luego tenemos las cuentas bancarias. Al final, dentro de Business Central tenemos ese apartado de cuentas bancarias o de fichas de bancos o también bancos, como nosotros solemos conocer, donde vamos a tener que hacer esa asociación de los productos que hemos descargado con IQ Banking Core para posteriormente conciliar. Eso también luego, una vez en la misma demo, creo que lo vamos a ver mucho más claro. Y también tenemos pues, la funcionalidad de la solicitud de productos desde una pantalla bastante sencilla e intuitiva. Esto también, una vez estemos en la demo, se va a traducir, lo vais a entender mucho mejor. Y además la gestión de consentimientos. Aquí lo que vamos a tener son unos consentimientos que nosotros tokenizamos y encriptamos para que vosotros tengáis acceso directo a todas las entidades a todas las plataformas bancarias que vosotros consideréis. Además, con esta gestión de consentimientos, lo que vais a poder realizar es, en caso de que, por ejemplo, trabajéis con una entidad y al mes, por ejemplo, dejáis de trabajar con ella, bueno, pues vosotros podéis gestionar los consentimientos en el sentido de que podéis eliminarlos, podéis volverlos a actualizar, etcétera. Eso ya es un poco en función de vuestra necesidad. También comentaros que nosotros en cuanto a la integración bancaria, vamos a hacer una división de las tipologías de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que para ciertas tipologías de productos vamos a poder utilizar IQ Banking Core para revisar, para consultar el saldo a primera hora de la mañana. Esto es debido a que si nosotros hacemos una automatización de descarga de transacciones por la noche, para tener las transacciones del día anterior dispuestas en nuestro sistema, preparadas para conciliar, es cuando también actualizaríamos los saldos por la noche. Por lo tanto, a primera hora de la mañana tendríamos esa pantalla de visualización de saldos actualizada. Pero, como estáis viendo en pantalla, tenemos todas esas tipologías de productos las cuales contempla la solución, pero solo vamos a poder hacer descarga de transacciones de las que veis abajo. Al final son cuentas tipo checking, cuentas corrientes al uso, también tarjetas de las cuales podemos diferenciar crédito o débito, cuentas ahorro,
Lo que pasa es que en un ámbito empresarial normalmente las cuentas ahorros se traducen en cuentas corrientes, pero bueno, también cabría la posibilidad de tener esa tipología de productos para la descarga de transacciones y luego líneas de crédito. Del resto de tipologías, lo que os comentaba, vamos a poder ver los saldos y vamos a poder ver la información, pero no vamos a poder descargar las transacciones. También comentaros que muchas de las tipologías de productos que tenéis en pantalla no tienen un volumen de transacciones bastante grande como para tener que estar descargando transacciones día a día y sobre todo para tener que conciliarlas. Pero bueno, esto también va un poco en función de vuestras necesidades, pero también para remarcar de qué podemos hacer la descarga de transacciones y de qué podemos utilizar para la consulta de los saldos. Además, por darle un poco de consistencia a todo lo que os estoy hablando, porque estamos hablando de información bancaria, de conexión con los bancos, de un RP, introducimos nuestras credenciales y nos conectamos con las plataformas bancarias a través de un tercero. Al final nosotros siempre trabajamos bajo el paraguas del sistema normativo PSD2, aún también utilizando la modalidad no PSD2, también queda recogida dentro de este paraguas, y al final nosotros trabajamos con un tercero, que es un proveedor certificado para la sincronización de información bancaria. ¿Esto en qué se traduce? En que podemos garantizaros los más altos estándares de calidad y seguridad. Además, luego también lo veremos con el programa de Connectivity Apps de Microsoft, da mucha más fuerza a lo que os estoy comentando en el sentido de que, aparte de que trabajamos con un proveedor certificado, luego tenemos la validación y la certificación de Microsoft como una aplicación recomendada para la gestión bancaria. En cuanto a versiones soportadas, aquí comentaros que nosotros tenemos desarrolladas las integraciones desde Business Central 19 en adelante, incluyendo Business Central Cloud, que como sabréis es un poco hacia donde siempre va Microsoft, pero esto no resta de que podamos tenerlo disponible para otras versiones, ¿vale? Nosotros al final tenemos una conexión API, la cual podemos hacer integración para cualquier versión de Navision o de Business Central. Eso ya es un poco en función de las necesidades de cada cliente, ver cómo nos adaptamos, pero que sepáis que contemplamos todas las posibilidades. Por hacer un breve resumen de lo que hemos comentado hasta ahora, aunque ahora luego creo que en la demo lo vamos a ver mucho más claro, nosotros vamos a poder, al final con IQ Banking, vamos a poder tener la visibilidad de todas las transacciones bancarias en tiempo real, ya que trabajamos con el formato de intradía, tanto para cuentas bancarias como tarjetas como líneas de crédito. También vamos a poder realizar pagos, esto también lo veremos, vamos a poder lanzar transferencias desde IQ Banking. Sobre todo, que también hacía hincapié en las diapositivas anteriores, esa eliminación del uso operativo de las plataformas bancarias, el tener que loguearte cada X tiempo para poder descargar esos ficheros, nos olvidamos de esta parte. Es muy fácil de instalar, yo ya lo he configurado, pero en caso de que lo requeráis podríamos revisar la configuración dentro de la demo. Al final es un plug and play prácticamente, es tener simplemente un par de parámetros a contemplar y con esto ya lo tendríamos. Cumple todos los requisitos de seguridad y legislaciones. Esto ya lo hemos comentado hace un par de diapositivas y está conectado con todos los bancos españoles. Además, es la primera banking app reconocida dentro de Business Central, que me invita a pasar a la siguiente diapositiva donde queremos comentaros esto. Nosotros estamos dentro de un programa de Microsoft que lo que hemos conseguido a través de cumplir unos hitos y unos requisitos es que sea una aplicación recomendada dentro de Business Central. ¿Esto qué quiere decir? Que si vosotros abrís vuestro Business Central a partir de la versión 21.3, si no me equivoco, y vais a las áreas de tesorería, vais a tener en todo módulo, toda área que os invite a hacer cualquier gestión con bancos, vais a tener un botón, de hecho voy a pasar a la siguiente diapositiva, que os va a decir conectar a bancos. Una vez le dais a conectar a bancos, os va a aparecer una pantalla donde pone aplicaciones bancarias y, como veis en la presentación, solo se os va a mostrar IQ Banking Core. A día de hoy es la única solución a nivel dentro de España que muestra Business Central a nivel de aplicaciones bancarias. ¿Y dónde vamos a poder encontrar la descarga directa dentro de Business Central de esta solución? Bueno, pues lo tenéis aquí en pantalla. ¿Dónde conseguirlo? Lo podemos conseguir a través del módulo de conciliación bancaria, donde tenemos una opción que se llama Bancos y conectar a bancos. También tenemos diario de pagos y diario de conciliación de pagos, donde también a través de los botones de procesar podemos encontrar la sección de bancos y posteriormente tenemos la parte de conexión a bancos. También lo tenemos en el apartado de cuentas bancarias que para versiones anteriores se conocen como fichas de banco o bancos.
Y luego también lo tenemos en 3 áreas un poco más principales, que no quedan recogidas bajo el paraguas de las aplicaciones bancarias, que es administración de extensiones, donde ya sabéis que ahí tenéis como una especie de suite donde podéis ver aplicaciones recomendadas o aplicaciones, extensiones que podéis integrar dentro de vuestro ERP. En el buscador principal, a través de palabras clave, o bien bancaria, aplicaciones bancarias, o incluso por el mismo nombre de la solución también lo podéis encontrar. Y luego, en algunos role centers, sobre todo de Business Manager y de Account Manager, si no me equivoco, también vais a tener la posibilidad, ahí tenéis como una especie de comunicación con una serie de textos que van pasando y en uno de ellos os aparecerá si queréis conectar con los bancos. Al final, todo aterriza en la misma landing page, que es la que estáis viendo en pantalla, que es de aplicaciones bancarias, para que podáis hacer la instalación directa de la solución. Además, aquí comentaros que nosotros ofrecemos un plan gratuito y totalmente funcional para que podáis utilizarlo y podéis probar la solución. Este plan consta de un producto y 5 pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que vais a poder vincular una de vuestras cuentas o cuentas bancarias o tarjetas dentro de Business Central con IQ Banking Core y ese plan gratuito, y vais a tener la funcionalidad completa. Vais a poder descargar las transacciones que vosotros consideréis y los días que vosotros consideréis, sin límite de tiempo. Y además vais a poder probar, vais a poder lanzar 5 transferencias para que también podáis probar esa segunda funcionalidad que tiene IQ Banking, que es la de emisión de pagos. Esto, conforme tengáis la necesidad de conocer un poquito más el producto, pues podríamos avanzar en este sentido y ayudaros con esas instalaciones del plan gratuito. Por eso no habría ningún problema. Y bueno, antes de pasar a la demo, comentaros que la solución está disponible en AppSource y lo que os comentaba, con ese plan gratuito podéis hacer una prueba de la solución sin compromiso. A partir de aquí voy a pasar a la demo funcional, voy a cambiar de pantalla. Y os agradecería si podéis confirmar que el cambio de pantalla, vale, creo que no se ha hecho. Si me permitís un momento. Vale. ¿Podríais confirmarme, por favor, que estamos viendo una pantalla de Business Central? Sí, vale, Juan Antonio. Sí, lo gracias, estamos viendo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de llegar aquí me gustaría indicaros, vamos a loguearnos, vamos a aterrizar en un Business Central con un rol de Business Manager, por ejemplo, en este caso. Voy a dar a aceptar. Y antes de pasar al área principal de trabajo, que es donde estábamos ahora, me gustaría enseñaros esto que os he comentado, ¿no? Lo del área de tesorería. Por ejemplo, si yo estoy en un rol de Business Manager al uso sobre una sociedad, en este caso la llamamos IQ Banking Core, y en el apartado de tesorería, por ejemplo, me puedo ir a la conciliación con los bancos. Voy a entrar a una de las conciliaciones y veis que tenéis esta sección que se llama bancos. Si nosotros le damos aquí a conectar a bancos, automáticamente nos aparece esta pantalla de aplicaciones bancarias donde simplemente podríamos ya instalar la solución. A partir de ahí la configuramos y una vez la configuráis, directamente se os habilita ese plan gratuito para que podáis hacer prueba de la solución. ¿Vale? Esto es simplemente para que sepáis que lo que os contaba pues, se puede traducir dentro de Business Central. Ahora sí, voy a pasar al rol de IQ Banking Core. Como veis, me voy al engranaje de arriba a la derecha, voy al apartado de configuración y, aparte de elegir la empresa, yo en este caso me voy a quedar con la sociedad de IQ Banking Core, voy a elegir el rol. Como veis, lo tenemos aquí, IQ Banking Core, y le damos a aceptar. Con esto ya aterrizamos al área de trabajo de IQ Banking Core y os explico. Bueno, como veis aquí tenemos en este recuadro azul, al final es un asistente de configuración. Esto os va a ayudar tanto para la instalación de la solución como también para los siguientes pasos que vais a tener que hacer para dejarla totalmente configurada y lista para su uso. Yo voy a obviar este apartado de ayuda porque al final los voy a ir guiando yo, pero bueno, que sepáis que tenéis esta ayuda para poder configurarlo sin ningún tipo de problema. Además, nosotros os proporcionamos documentación relacionada para que no tengáis ningún tipo de problema en cuanto a la instalación. Y, por lo tanto, antes de pasar a ver la lista de bancos soportados, descargar nuestras cuentas bancarias y posteriormente descargar las transacciones, me gustaría hacer un breve resumen de lo que estáis viendo en pantalla, ya que estos indicadores de aquí también son accesos directos a las diferentes áreas que tiene la solución.
Como veis, tenemos el apartado de bancos, donde aquí tenemos 437 bancos. Estos son los bancos que a día de hoy tenemos soportados dentro de la extensión. Si yo le doy a este indicador, al final todo van a ser accesos directos, nos va a salir el listado de bancos que contempla. Aquí a la derecha vamos a tener las modalidades que soporta, si soporta pagos, si no soporta pagos, etcétera. Además, tenemos el código de país, donde también podríamos filtrar por código España o por otro código de otro país. Y como veis, tenemos 437 entidades soportadas. Posteriormente, dentro del mismo apartado de bancos, tenemos el apartado de consentimientos, que aquí es donde vamos a tener los consentimientos que hemos activado dentro de la solución. ¿Vale? Esto ahora veremos cómo activamos los consentimientos y cómo validamos las credenciales. Pero bueno, yo ya me había preparado un ejemplo para que lo vieses. Además, tenemos, bueno, sin consentimiento activo al final no deja de ser la diferencia entre el total de bancos soportados y los que hemos habilitado consentimientos. Y en el apartado de productos es donde vamos a tener nuestras tarjetas, nuestras cuentas, etcétera. Yo ahora mismo tengo 5 cuentas checking, donde una está contemplada como la Visa, pero bueno, luego cuando hagamos la descarga de productos de otra entidad, aterrizaremos aquí y veremos un poco las columnas y la información que nos trae. Además, tenemos el apartado de transacciones, que como veis, también tenemos una serie de indicadores, los cuales todos son accesos directos, aplicando los filtros. Por ejemplo, si yo quisiera ir solo a las transacciones conciliadas, le daría aquí y aterrizaría en un listado de transacciones con el filtro aplicado de conciliadas. Pero por defecto las transacciones siempre van a venir como estatus pendientes, ya que va a ser el estatus que por norma nos va a permitir importar las transacciones a los módulos de estándares de conciliación bancaria de Business Central, sea el diario general o bien trabajemos con el diario de conciliación de pagos o con la conciliación bancaria al uso de este RP. Y posteriormente tenemos el apartado de pagos, que también son una serie de indicadores que se traducen en los diferentes estados por donde puede ir pasando un pago hasta que realmente quede registrado. Porque con la funcionalidad de DQ Banking, en cuanto a los pagos, lo que vamos a poder hacer es lanzar transferencias, pero además de lanzar transferencias, estas van a quedar, digamos que esos movimientos van a quedar registrados en Business Central. Por lo tanto, lanzando los pagos desde nuestro RP y quedándose registrados, luego con la segunda funcionalidad, que es la descarga de transacciones, vamos a poder descargar los movimientos de esos pagos que acabamos de realizar y conciliar. Ese es un poco también el objetivo, cerrar, aplicar, digamos que sea un círculo de flujo de trabajo, ¿no? Donde lanzamos esos pagos y posteriormente descargamos las transacciones y conciliamos. Esto para cuando los pagos son de origen desde nuestro sistema. Evidentemente, para cuando tengamos ingresos dentro de nuestras cuentas bancarias, ahí ya tendríamos que utilizar o bien los movimientos bancarios asociados a una ficha de banco o también el diario de conciliación de pagos. Eso va un poco en función de la operativa de cada cliente. Sin más dilación, voy a pasar ya a lo que sería la descarga o el uso de la solución como si fueseis vosotros, utilizando IQ Banking. Desde el apartado de tareas tenemos este apartado de solicitar productos. Y, como veis, tenemos esta pantalla que al final nos va indicando un poco qué tenemos que ir completando para poder conseguir nuestros productos que tenemos con la entidad bancaria en cuestión. Como veis, tenemos lo primero que hay que hacer, yo ya lo he hecho porque me lo había preparado para que lo pudieseis ver, pero bueno, tendríamos que actualizar la lista de bancos con este botoncito que tenéis aquí. Una vez actualizamos la lista de bancos, es bastante corto, ya lo tendríamos. Ya tendríamos aquí, sobre estos 3 puntitos, en el apartado de nombre, la lista de bancos actualizados. Si le damos, tenemos aquí toda la lista. Yo aquí voy a utilizar la lupa para encontrar la entidad con la que yo quiero trabajar. En este caso voy a trabajar con Bankinter. Y en cuanto a la modalidad, voy a elegir la no PSE2. Yo os explico. Bueno, aquí de hecho nosotros os proporcionamos como una especie de chuleta para que sepáis un poco a qué hace referencia cada modalidad, pero digamos que con la modalidad PSE2 la vamos a utilizar siempre para la emisión de pagos, o sea, para realizar esas transferencias, y la modalidad no PSE2 lo vamos a utilizar para la consulta de cuentas bancarias, tarjetas y otras tipologías de productos, digamos que para la descarga de transacciones. Por lo tanto, esas son las dos diferencias o la distinción entre las dos modalidades que contemplamos a día de hoy dentro de la solución. Una vez hemos elegido la sociedad que es Bankinter, la modalidad que es no PSE2 y hemos habilitado el check de empresa porque siempre estamos trabajando con sociedades, lo que nos queda es solicitar el consentimiento. Ese consentimiento bancario lo vamos a solicitar a través de este botón de aquí. Le damos y enseguida se nos abre una pantalla. Esta pantalla es un portal que nosotros tenemos interno donde tenéis que aceptar unas condiciones generales. Simplemente le damos a las condiciones generales y
hacemos scroll down hasta aceptarlas. Y lo siguiente que nos aparece aquí es la validación de nuestras credenciales bancarias. Ahora nos dice que para Bankinter tenemos que validar nuestras credenciales con usuario y contraseña. Yo además estoy haciendo el ejercicio de que este usuario que os voy a enseñar de Bankinter es un usuario multicuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez me loguee con usuario y contraseña, la siguiente pregunta que me va a hacer es, dentro de Bankinter usted tiene diferentes sociedades. ¿Para qué sociedad quiere descargar las cuentas bancarias? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a coger un código ficticio y lo vamos a pegar aquí. Al solicitar, lo que me está diciendo es lo que os comentaba. Dentro de este usuario tenemos la empresa Example Account 0 y Example Account 1. Vuelvo a validar la contraseña y indico la sociedad con la que quiero trabajar. Yo en este caso me voy a descargar las cuentas bancarias y tarjetas y líneas de crédito relacionadas con la empresa 1. Le doy a solicitar y ya me dice que el consentimiento está solicitado correctamente. Puedo cerrar esta pestaña y puedo volver a Business Central. ¿Qué hacemos con este consentimiento? Con este consentimiento nosotros lo que hacemos es lo tokenizamos y lo encriptamos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos acceso a vuestra información bancaria. Esto se tokeniza y digamos que no hay manera de poder acceder y ver vuestros datos, ¿vale? Esto también para garantizaros la seguridad de la solución y el tratamiento de vuestros datos bancarios. Le damos a aceptar, ya tenemos ese token del consentimiento y, como veis, tenemos todos los campos completados sobre esta pantalla, por lo tanto, simplemente le vamos a dar a aceptar y nos va a traer los productos relacionados. Vamos a ver sobre la pantalla de productos, os voy a comentar un poco las columnas que nos viene con la información dentro de ellas. Bueno, en primer lugar tenemos el identificador de banco, que como veis aquí nos está aplicando un filtro, pero si tuviésemos más entidades descargadas, nos aparecerían aquí. Luego tenemos el código de descripción, que al final nos va a ayudar a identificar qué producto es el que nos ha descargado de la sociedad de Bankinter. Tenemos la tipología, que como veis tenemos todas estas tipologías. Y volviendo un poco al apartado de la presentación donde os explicaba qué productos vamos a poder descargar transacciones y de los cuales vamos a poder consultar los saldos, deciros que sobre los checking, card y las líneas de créditos es donde vamos a poder descargar las transacciones. Para el resto vamos a poder ver a través de esta pantalla los saldos relacionados, como podéis ver aquí. Tenemos columnas de saldos contables, el saldo al uso, que al final es un poco también va relacionado con el saldo contable, el saldo dispuesto y el saldo concedido. Estos dos últimos también irán un poco en función de la tipología. Si tenéis un leasing o tenéis algún préstamo, pues ahí es donde caerían vuestros saldos sobre esas columnas. También tenemos la columna de divisa, que aquí por defecto vendrá en euros, pero si tuvieseis cuentas con otras divisas, automáticamente aquí se traduciría en un código para que posteriormente, si tenéis que hacer algún tipo de conversión o tipo de cambio, bueno, pues también Business Central pueda contemplar el origen de la cuenta y de la divisa. Además, si me desplazo un poquito a la derecha, tenemos la modalidad de banco, aquí tenemos no PSD2. Esta información a día de hoy no es representativa, pero si nosotros también tenemos contratado el módulo de pagos y queremos emitir pagos desde Bankinter, con IQ Banking Core, aquí tendríamos Bankinter en no PSD2 y Bankinter en PSD2. De todas formas, luego también lo veremos, pero estas pantallas que estáis viendo, si al final no requerimos hacer la consulta de saldos, son pantallas por las que no vamos a pasar una vez lo dejemos todo configurado. ¿Por qué? Porque el objetivo de IQ Banking Core es que todo esto que os estoy enseñando lo hagamos una vez y lo automaticemos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, un usuario del departamento de administración que concilia todos los días, se conecte directamente al Business Central, abra una conciliación estándar y le dé a importar transacciones desde IQ Banking Core. Y con esto, digamos que todas esas transacciones pendientes de registro, liquidación y conciliación ya las podríais tener en el sistema. Ese es el objetivo principal de la solución. Pero para ello tenemos que pasar por una serie de pasos para dejarlo todo bien configurado y parametrizado. Esto me lleva a la siguiente columna, que es la de la consulta automática. Como veis aquí tenemos este check, el cual deberíamos habilitar para realizar esa consulta automática de transacciones. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo haremos a través de vuestro partner de licencia, en este caso de ABD. Lo que haríamos es proporcionar la documentación para configurar las colas de proyecto y una vez tenemos esa cola de proyecto configurada para la descarga automática de transacciones, habilitaríamos el check de los productos en los cuales queremos hacer la descarga de transacciones. Me reitero, al final el objetivo con esta solución es que esas transacciones las tengáis descargadas a primera hora de la mañana
dentro de vuestro Business Central, para que simplemente tengáis que abrir una conciliación e importar las transacciones. Por lo tanto, todo esto de credenciales, introducir las credenciales, etcétera, encriptar vuestros consentimientos, etcétera, eso lo vamos a hacer una vez y nos vamos a olvidar. Además, tenemos dos columnas adicionales. La descripción de consentimiento, que como veis aquí, este es el token que os explicaba, que al final, a nivel de descripción, no deja de ser un código que no es representativo, pero nosotros vamos a poder editar esa descripción. ¿Por qué hacemos esto? Porque en caso de que, por ejemplo, dejemos de trabajar con Bankinter para la sociedad 1, nosotros tenemos al final habilitado un consentimiento. Pues vamos a poder identificarlo de manera mucho más rápido si cambiamos la modificación, la descripción digamos que aplicamos un criterio que sea fácil para identificarlo en caso de que queramos cancelarlo, ya que IQ Banking siempre nos va a poder permitir cancelar consentimientos cuando lo deseemos. Además, si vuelvo ahora hacia atrás y actualizo, voy a actualizar la página para que veáis que esa descripción de consentimiento también ha sido modificada sobre la pantalla de visionado de productos. Si me desplazo un poco a la derecha, veis, aquí ya lo tenemos. Así es mucho más fácil identificar ese consentimiento en caso de que queramos cancelar. Y luego tenemos la columna de comentarios, que al final esta columna es una columna que nosotros hemos creado en base también un poco a las necesidades de los clientes. Y os explico. ¿Veis? Aquí tenemos muchos productos, ¿vale? Todos relacionados con la sociedad IQ Banking Core. Pero hay algunas entidades en las cuales no nos permite hacer esta distinción de sociedades dentro de su plataforma bancaria. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la llamada para descargar los productos relacionados con esa entidad, nos devuelve todos los productos que tenéis contratados, independientemente de la sociedad. Entonces, esto dentro de Business Central, como trabaja a nivel de sociedades, no es operativo. Nosotros lo que hemos hecho es añadir esta columna de comentario para que vosotros podáis identificar qué productos de esa entidad corresponderían a la sociedad en cuestión y aquí utilicéis el sistema de filtros. Por ejemplo, hago un ejemplo muy rápido. Bueno, aquí ya tenía algunos ejemplos hechos, pero lo voy a hacer de nuevo. Y me voy sobre la columna de comentario y, por ejemplo, sobre esto, sobre este y sobre este aplico el filtro de empresa 1, imaginando que el resto de productos corresponden a otra sociedad y aquí no deberíamos verlo. Por lo tanto, aquí podría irme al sistema de filtros. Esto es una cosa estándar de Business Central, pero bueno, que también nos ayudaría a trabajar. Y posteriormente, simplemente con poner empresa 1, ya aplicaría ese filtro y ya podría guardar esa vista para que solo una vez entre aquí, por ejemplo, a consultar los saldos, en caso de que lo requiramos, pues solo tengas visibilidad de los productos relacionados con esa sociedad y no del resto de productos que te ha descargado. Voy a quitar las vistas y lo siguiente que vamos a hacer es descargar las transacciones. Voy a coger una cuenta tipo checking, ya como os comentaba antes, es una de las tipologías de productos que nos va a permitir la descarga de transacciones. Y ahora lo voy a hacer de manera manual, pero que sepáis que, como os comentaba antes, esto al final se automatiza. Por lo tanto, esta descarga de transacciones, en este método no lo vais a tener que hacer, sino que esto lo haríamos a través de la cola de proyectos y la automatización de descargas. Pero bueno, en caso de que queráis hacerlo algún día de manera manual, ya que de manera manual vais a poder elegir las fechas de la descarga de transacciones, en cambio de la manera automatizada vais a tener que parametrizar una fecha y sobre esa fecha o sobre la fórmula que apliquéis en cuanto a las fechas es con lo que va a trabajar esa automatización. Digamos que de aquí lo vamos a poder solicitar las transacciones de manera manual. Entonces, como veis, selecciono el producto en cuestión, me voy a apartado de acciones y le doy a solicitar transacciones. Al darle que sí, veis que aquí me aparece una fecha. Esta fecha, bueno, yo el entorno con el que estoy trabajando y os estoy enseñando el producto está congelado a día 10 de abril. Por lo tanto, yo en la configuración inicial, que no os he enseñado, pero posteriormente os enseñaré también para explicaros un par de cosas, he indicado que cuando haga la llamada de transacciones, la llamada de descarga de transacciones, quiero que me descargue las transacciones del día anterior siempre, ¿vale? Porque yo concilio las transacciones de ayer el día de hoy. Por lo tanto, por defecto, siempre IQ Banking me va a proponer lo que yo le haya indicado en la configuración. En este caso, como en la configuración he indicado que todas las transacciones que quiero hoy son las de ayer, me dice que me va a traer las transacciones del 9 de abril, siendo hoy 10. Pero imaginemos que en este caso yo quiero conciliar pues, cada 15 días o de manera manual quiero conciliar, por ejemplo, pues, todo lo que llevamos de abril. Bueno, pues puedo darle aquí al calendario y elegir la fecha que yo considere. En este caso, voy a elegir desde el 1 de abril para que me traiga todas las transacciones desde el 1 de abril hasta el día de hoy. Le doy a aceptar y esperamos a que cargue.
nos indica que las transacciones ya han sido solicitadas y vamos a tener diferentes caminos para poder llegar al área de las transacciones. O bien, desde el relacionado podemos acceder a transacciones, como veis aquí ya aterrizo en todas esas transacciones del banco, o bien voy a volver atrás, voy a volver al área de trabajo inicial de IQBanking, donde, como veis, tenemos aquí el apartado de transacciones. Lo que os comentaba antes, son accesos directos. Si yo ahora le doy aquí, por ejemplo, automáticamente ya aterriza en la pantalla de transacciones. Y como veis, tenemos aquí las transacciones descargadas de la entidad de Bankinter. Y ahora voy a comentaros también brevemente a qué las columnas, a qué información hacen referencia. Como veis, la fecha y hora de registro es la fecha en la cual hemos descargado las transacciones. Hoy estamos a día 20 y son las 10:36, pues hace un minuto hemos hecho esa descarga de transacciones. Tenemos el identificador de banco, el cual hace referencia a la entidad de la cual hemos descargado el producto. Este producto o esta cuenta bancaria sería esta que tenemos aquí, el código de producto relacionado. El identificador de transacción no es información que a vosotros sea representativa, pero sí que nos ayuda a identificar las transacciones para que no haya duplicidad de transacciones, ya que esto luego puede daros errores en los registros, duplicidad de registros contables, etcétera. Entonces, esa parte nosotros la tenemos muy controlada para que no os pase. También tenemos la fecha de movimiento y fecha valor. Esto también, en función de cómo conciliéis, pues utilizaréis una de las dos columnas, una de las dos fechas. Tenemos el concepto, el importe y el saldo que va quedando en función de cada una de las operaciones. También tenemos titular y beneficiario en caso de que la entidad nos informe de estas dos columnas, y luego tenemos columnas que son un poco menos representativas, como es, por ejemplo, la modalidad de banco, que esto ya es una herencia que viene de la tipología de producto, así como también la descripción de consentimiento. Y luego tenemos el apartado de estado, que este es el estatus que por defecto nos va a permitir la importación de transacciones a los módulos estándares de Business Central. Antes de pasar digamos, a la parte final en cuanto a la integración bancaria, que sería la importación de las transacciones, me gustaría enseñaros también un estatus nosotros artificial que hemos generado para evitar posibles errores que se pueden llegar a dar con la conciliación. Y son las registradas manualmente. Y os explico. En principio, si se hace la integración de este módulo de IQBanking Core dentro de vuestro proceso de conciliación, se hace de una manera ordenada y escalonada, este estatus de registrada manualmente no lo vamos a tener que utilizar para nada. Pero ahora imaginemos que vosotros ya habéis, dentro de abril, vosotros habéis conciliado una serie de transacciones ya, una serie de movimientos bancarios, pero cuando hacéis la llamada de IQBanking, de transacciones a través de IQBanking desde el 1 de abril hasta el día de hoy, puede que vengan transacciones que vosotros ya tenéis registrada en el sistema. ¿Qué vamos a poder hacer? Bueno, pues accedemos a las transacciones pendientes. Aquí sí que es verdad que de una manera manual, o sea, de una manera personal, tenemos que identificar esas transacciones. Imaginemos que, por ejemplo, nómina, la compra de tarjeta tienda y la transferencia personal son transacciones que ya tenemos previamente registradas en Business Central a través de otro proceso. Lo que vamos a poder hacer es seleccionarlas y cambiar su estatus a registradas manualmente. ¿Esto qué hace? Voy a borrar este filtro para que lo podamos ver también. ¿Vale? Tenemos aquí estas tres registradas manualmente. ¿Qué vamos a hacer al aplicar este estatus a esas transacciones? Bien, bueno, cuando volvamos a hacer la llamada a través de IQBanking Core para la misma entidad, el mismo producto, o sea, al final queremos descargar las mismas transacciones sobre las mismas fechas, esas transacciones ya no van a venir como pendientes, sino que IQBanking va a reconocer que las hemos marcado anteriormente como registradas manualmente, por lo tanto, no nos las va a volver a traer en otro estatus diferente. ¿Con esto qué conseguiremos? Pues no llevarnos transacciones a los módulos de conciliación, los cuales ya hemos registrado y conciliado previamente, ya que esto al final lo que nos daría es un error. Y también lo que nos permite, consiguiendo, digamos, marcándolas de registradas manualmente, es también lo que os comentaba, ¿no? Que no podamos llevarlas a las áreas de conciliación estándares de Business Central. Por lo tanto, aquí lo que conseguimos es dejarlas como una especie de limbo, las cuales no molestan y sobre todo no nos van a generar errores a posteriori, que ese es el objetivo principal. Pero también recalco, esto es algo que tenemos como un extra en el caso de que os aparezca esta casuística y se pueda llegar a dar estos errores. Pero realmente, si se hace de una manera escalonada y programada, tú cierras la conciliación con el método que estás utilizando a día de hoy, de marzo, por ejemplo, y para abril ya empiezas a conciliar con IQBanking Core. Por lo tanto, ahí no tendríamos que utilizar en ningún momento este registro.
Y antes de pasar al apartado de conciliación estándar, que al final es donde terminaríamos con la parte de integración, lo que tendremos que hacer es la asociación de los productos con las fichas de banco que tenemos dentro de Business Central. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mira, me voy al apartado de cuentas bancarias dentro de Business Central. Las cuentas bancarias aquí son los bancos, las fichas de banco, y lo que voy a hacer es dentro de una de las fichas de banco, si accedo, abajo del todo, tengo esta sección de IQ Banking Core, como veis por aquí, la despliego y tengo dos apartados. Voy a poner encima para que podáis ver la descripción, tengo los códigos de productos para la importación de transacciones y aquí vamos a indicar los códigos de productos para los pagos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para cuando descarguemos transacciones quedarán recogidas bajo esta ficha de banco y cuando queramos emitir cualquier pago, pues saldrá desde el producto o desde la cuenta bancaria que hayamos indicado aquí. Y esto nos servirá posteriormente para registrar todos estos movimientos dentro del sistema bajo esta ficha de banco, bajo esta cuenta bancaria. Por lo tanto, aquí le doy a los tres puntitos, me sale toda la disposición de productos que tengo, yo voy a elegir con el que he estado trabajando y he descargado transacciones, que es este de aquí, y le doy a aceptar. Por lo tanto, con esto ya nos va a permitir poder llevarnos esas transacciones a las áreas de conciliación estándar de Business Central. A partir de aquí, lo que voy a hacer es, voy a salir del rol de IQ Banking Core y vamos a hacer el ejercicio desde un Business Manager, desde un rol de Business Manager. ¿Por qué? Porque al final yo lo que quiero mostraros es que todo esto que acabamos de ver lo vais a tener que hacer una vez. De hecho, esa vez que lo hacéis conmigo. Yo os ayudo a hacer toda la configuración del producto y la automatización de la descarga. Para que el usuario que normalmente concilia, que vería esta pantalla, ¿no? Tendría un rol de Business Manager, lo que tendría que hacer es, a primera hora de la mañana, se va al apartado de tesorería y bien utiliza el módulo con el que concilie. Por ejemplo, tenemos las conciliaciones de bancos o tenemos también el diario de conciliación de pagos. Yo en este caso pues lo voy a hacer con el diario de conciliación de pagos. Si abro el diario de conciliación de pagos, voy a generar un nuevo diario. Voy a elegir la cuenta bancaria correspondiente o la ficha de banco. Yo en este caso voy a elegir Bankinter, que se ha hecho la asociación y también he hecho la descarga de transacciones. Esperamos a que nos genere ese diario de conciliación de pagos. Perfecto. Y dentro del apartado de acciones tenemos el apartado de procesar, IQ Banking Core e importar las transacciones bancarias. Si nosotros le damos a que sí, lo primero que nos aparecerá es una pantalla de prefiltros donde en caso de que nosotros no queramos traernos todas las transacciones para conciliar, ya que queremos filtrar a través de fecha de movimiento, fecha de valor, queremos a través de concepto, que ya sabéis que dentro de Business Central podemos también, ya no solo tenemos que poner un concepto, sino por ejemplo podemos aplicar los parámetros de que el campo concepto contemple esta serie de letras o esta serie de numeración para también poder hacer unos filtros mucho más potentes y también el importe. En caso de que no queramos hacer ningún tipo de filtro y queramos hacer el volcado total de las transacciones que tenemos pendientes, pues le damos a aceptar y con esto las transacciones se descargarán automáticamente en el diario de conciliación de pagos. Aquí comentaros también que nosotros trabajamos con el estándar, con las funcionalidades estándares de Business Central en cuanto a la conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de aquí nosotros no tenemos ningún desarrollo hecho para la conciliación. Nosotros lo que hacemos es conseguir descargar esas transacciones dentro de los módulos estándares y sobre todo la automatización de las transacciones para que simplemente tengáis que hacer lo que yo acabo de hacer desde el rol de Business Manager. Y luego, bueno, en función de, no sé si trabajaréis con este módulo de conciliación, que es el diario de conciliación de pagos, pero voy a hacer un breve resumen de cómo funcionaría. Y es que o bien podríamos liquidar automáticamente y el sistema trabajaría con tres variables, que son el importe de la transacción, la fecha de movimiento y el texto de transacción, y en función de si consigue machear, si consigue enlazar con algo que tengamos pendiente de liquidación dentro de nuestro sistema, o bien una factura, etcétera, pues aquí en confianza de la correspondencia nos aplicaría una escala de acierto en cuanto a ese match, o bien alta, media o baja, o en este caso, como estamos viendo, pero porque no le hemos dado al proceso, ninguno. Si lo queremos hacer de forma manual, porque no lo queremos hacer automáticamente, ya que automáticamente puede ser que no sea efectivo, vamos a poder darle al apartado ninguna y aquí nos aparece una relación de documentos con importe de liquidación. Por lo tanto, aquí vamos a poder indicar a qué línea hace referencia para poder, liquidarlo y posteriormente ya conciliar, ¿vale? Así es como trabajaría el diario de conciliación de pagos, pero tampoco voy a entrar en esta parte porque al final es un estándar de Business Central y no es esta parte que corresponde a la sesión de hoy. Lo que voy a hacer también, si os parece, es me voy a ir al apartado de un apartado de conciliación normal para también ver
las dos casuísticas que se nos puede dar, que es el apartado de conciliación de bancos. Voy a generar una nueva conciliación. Y como veis aquí también, lo primero que voy a decir es indicar la cuenta de Bankinter. Vamos a darle que sí. Y en caso de que tuviese movimientos relacionados con esta ficha de banco, con esta cuenta bancaria, deberían aparecer aquí en el movimientos de banco, en la parte derecha. Yo en este caso no tengo movimientos asociados, ya que estoy en un entorno sandbox y al final tenemos un poco la información un poco más justa. Pero sí que lo que, imaginando o tengamos el supuesto de que en los movimientos de banco quedarían recogidos aquí, los movimientos de banco de Business Central, lo siguiente que deberíamos hacer es en el apartado de acciones, en el apartado de banco tenemos IQ Banking Core y lo mismo. Podríamos importar el extracto bancario. Obviamos la parte de filtros ya que no lo queremos aplicar y al darle a aceptar, en la parte izquierda se nos quedarían también todas las transacciones pendientes de liquidación y conciliación. Lo dicho, si tuviésemos aquí los movimientos, sería ir conciliando uno a uno, o bien también podríamos darle a la conciliación y conciliar de manera automática para que haga esa relación o ese match más efectivo. Más cosas que quiero comentaros aparte de la solución, sobre todo aparte de la parte de integración, que es la parte de pagos. Hemos visto, y voy a volver al área de trabajo de IQ Banking Core para enseñaros brevemente el ciclo que hemos hecho en cuanto a la integración. Al final, nosotros lo que hemos hecho es, en cuanto al apartado de integración, hemos descargado la lista de bancos soportados, hemos habilitado los consentimientos de las entidades con las que queremos trabajar. Posteriormente, de esas entidades, hemos hecho la descarga de productos relacionados en función de la sociedad con la que estamos trabajando dentro de Business Central. Y una vez tenemos esos productos, elegimos de qué productos queremos descargar las transacciones. Al descargar esas transacciones, se nos ponen como estatus pendientes y ya están listas para la importación en los módulos estándares de conciliación de Business Central. Todo esto, me reitero también porque es uno de los valores potentes de la solución, es que se automatiza. Por lo tanto, todo esto que acabamos de hacer lo hacéis una vez y lo dejamos ya listo para que todas las mañanas tengáis las transacciones dispuestas para que podáis trabajar la conciliación. Y posteriormente tenemos el apartado de pagos. Por el apartado de pagos no voy a terminar el proceso porque también es un poco más largo y creo que no vamos muy bien de tiempo, pero al menos os voy a explicar un poco cómo funcionaría el apartado de los pagos. Tenemos aquí en el apartado de acciones, vamos a darle a pagos y como veis, lo primero que hace es se nos genera una ficha de pago de IQ Banking Core. En esta ficha de pago vamos a poder elegir, en este caso voy a elegir la fecha de registro y lo primero que nos vamos a tener que seleccionar es el número de cuenta bancaria. Yo aquí ya me he preparado digamos que ya había validado un consentimiento, ya había preparado un producto para lanzar los pagos, más que no lo hemos visto en la sesión porque si no aún íbamos a estar un poquito más de tiempo. Entonces, voy a elegir el BVA, ¿vale? Como veis ya se me ha aplicado el código producto correspondiente, el identificador de banco y el IBAN de origen. Lo siguiente que voy a tener que hacer es elegir la tipología de destinatario, ¿no? ¿A quién vamos a hacer ese pago? Tenemos estas opciones. Tenemos proveedor, tenemos empleado, cliente y cuenta bancaria. Yo en este caso voy a coger proveedor y le voy a dar a el proveedor en cuestión que tengo preparado para las demos, ¿vale? Como veis, se completa la información. Tenemos IBAN de destino y beneficiario. Y una vez tenemos esta información, bueno, aquí también podríamos poner concepto. Vamos a poner pago proveedores abril 2023, por ejemplo, y veis que tenemos este botón de actualizar. Una vez tenemos estos campos rellenados, yo le voy a dar a actualizar y lo siguiente que se me habilita es traer movimientos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que nos va a hacer es traernos los movimientos que tenemos con importe pendiente de liquidación para este proveedor. Por tanto, yo le voy a dar aquí y le doy a que sí. Y como veis, tenemos lo que nos indica Business Central es que tenemos estas dos facturas pendientes de pagar para este proveedor. Por lo tanto, yo puedo seleccionar las que considere que quiero descargar en la ficha de banco, le doy a aceptar y como veis ya las tengo a nivel de línea ahí bajo. El importe, que lo tenemos aquí, que no es un concepto que no, o sea, es un campo que no podemos habilitar, al final no deja de ser el sumatorio de estas dos facturas. Y aquí, antes de pasar digamos, a ejecutar el banco, ¿vale? Que al final es, el pago, que al final es el objetivo, ¿no? Lanzar esa transferencia. Quiero haceros un comentario, el cual ahora no os puedo enseñar, pero que sepáis que estamos trabajando en ello para a corto plazo tenerlo operativo. Y es que a día de hoy IQ Banking lo que te permite es realizar transferencias, digamos,
para liquidar N documentos, pero para un mismo destinatario. Como estáis viendo, ahora yo voy a realizar un pago para liquidar todos los importes pendientes o sea, todas las facturas, por ejemplo, pendientes que tengo con el proveedor 10, ¿vale? Pero como sabéis, esto al final no deja de ser una transferencia a un mismo destinatario. Y lo que quería comentaros es que estamos trabajando en un módulo en el cual nos va a poder permitir hacer pagos en bloque. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los campos de tipo, número de tipo, IBAN de destino, etcétera, quedarían aquí, como si fuese, digamos, el módulo de cartera, digamos. Al final, lo que vamos a tener aquí son líneas que además, también comentaros que vamos a poder exportar importar más bien desde el diario de pagos y lo vamos a poder dejar aquí, para que simplemente aquí tendremos que indicar la cuenta de donde queremos lanzar esa remesa y la podamos lanzar. ¿Vale? Esto os he hecho un pequeño spoiler de una funcionalidad que tendremos en breves dentro del producto, pero para que también sepáis que el producto es un producto vivo y que tiene un recorrido el cual siempre va a mejorar los procesos, sobre todo en la parte de pagos, que sabemos que la parte de remesas es una funcionalidad con la que trabajáis a menudo. Dicho esto, volvemos a esta parte de pagos donde estamos contemplando la liquidación de facturas pendientes para un proveedor y una vez ya tengo toda la información preparada, lo que le voy a dar es a iniciar. Le vamos a dar a iniciar el pago y lo que hace, bueno, aparte de que vamos a aceptar unas condiciones para ejecutar el pago, lo que hace esto es nos va a redirigir. Bueno, aparte, lo que estáis viendo aquí en pantalla es un widget de control de blanqueo y antifraude y blanqueo de capitales. Vale, esto con la normativa PSD2 para la emisión de pagos es algo que tenemos que tener presente para que, garantizaros también esos estándares de calidad de seguridad. Y lo que nos abre, como veis, es la plataforma ya del banco. Veis que estamos ya en un dominio de RedSys. Esto es a través del sistema PSD2 para la emisión de pagos. Por lo tanto, aquí tendríamos que validar credenciales. Y lo siguiente que nos va a aparecer es la pantalla de validación de la operación. Aquí, como sabéis, los pagos siempre tenemos que firmarlos con ese check de doble autentificación o con la clave OTP o bien con las coordenadas, como trabaja en nuestro banco, pero siempre vamos a tener que validar la operación. No podemos lanzar un pago desde Business Central y despreocuparnos, sino que tenemos que validarlo. Por lo tanto, aquí ya nos dice la cantidad que vamos a pagar a este proveedor y luego aquí, en este caso, pues si nos envía una clave SMS deberíamos introducirla. Una vez le damos a aceptar, nos indicará que el pago ha sido realizado correctamente y ya podemos cerrar esta pestaña. ¿Qué ha pasado aquí? Voy a actualizar simplemente para que sepáis que, bueno, ahora tendría, disculpad, que obtener el pago. Vamos a darle a obtener ese pago para que ya nos genere ese número de movimiento dentro de la cuenta bancaria. Perfecto. Ya tenemos, como os comentaba, ya tenemos ese pago, digamos, registrado. Y si yo ahora voy a hacer el ejercicio, voy a volver atrás, voy a actualizar. Si yo ahora me voy a el producto en cuestión de la entidad de BVA, es este de aquí, y hago la descarga de transacciones, vamos a poner desde el 1, aunque en principio poniendo desde el 9 ya vendría esa transacción del pago, que es lo que os quiero enseñar. Vamos a ir a las transacciones relacionadas. Uy, disculpad. Sí, dar un momento que estoy intentando descargar las transacciones. Es más que nada, no quería llegar a este punto porque igual se nos lleva un poquito de tiempo, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo descargar las transacciones que os comentaba del producto del BVA para enseñaros que ese pago vendría en esas transacciones. Vamos a probar con esta fecha. Vale. Ya sé que está pasando, disculpadme que ya lo tenemos.
Pues me vais a disculpar, pero creo que está siendo un problema del banco que utilizo, que es el de Sandbox, del BVA, que a veces nos da este tipo de errores con la descarga de transacciones. Pero bueno, como tampoco quiero estar aquí yendo siempre sobre lo mismo, al final ese pago, que como veis ya lo tenemos aquí registrado, quedaría enlazado dentro de esa ficha de banco. Posteriormente, si luego utilizamos el módulo de integración bancaria para la descarga de transacciones, nos vendría ese pago y ahí sí que podemos abrir un módulo de conciliación y automáticamente darle a conciliar. ¿Por qué? Porque la fecha de registro, el concepto y el importe son lo mismo, ya que nosotros hemos lanzado el pago, por lo tanto hemos elegido ese concepto. Así que la conciliación se daría de una manera automática utilizando la emisión de pagos. Y a partir de aquí, sí que voy a dejar de compartir y ya vamos a pasar a la sección de preguntas, donde si tenéis cualquier duda, pues la podemos aclarar. Muy bien, Jesús. Juan Antonio, muchísimas gracias. Efectivamente, compárteme la presentación y vamos al ruego y preguntas. Sí. De todas formas, antes de ello, sí quería comentarle a los asistentes que hemos preparado una promoción para ellos, que hasta el 31 de mayo vamos a tener para las instalaciones e implementaciones de Business Central Cloud, vamos a tener la instalación gratuita, ¿vale? Eso será durante todo el mes de mayo, hasta el 31 del 5, y después aquellos clientes que prueben la solución y se vean cómodos, pues bueno, si contratan un plan de pagos, ese plan de pago será a partir hasta el 30 de junio, ¿vale? Esa promoción estará vigente, yo se lo pasaré a los asistentes en un correíto a todos ellos. Y sí, bueno, ya vamos directamente a la parte de ruegos y preguntas. A ver, dame un segundo. Sí, efectivamente, tenemos alguna por aquí, Juan Antonio. A ver, te indico. Me dice aquí Gonzalo, a efectos de licenciamiento, ¿qué se considera un producto? ¿La Perfecto. cuenta? ¿La tarjeta? Eso me comenta Gonzalo, Juan Antonio. Muy bien, es muy buena pregunta y le agradezco. A efectos de licenciamiento, los productos los llamamos a cuenta bancaria, tarjeta o línea de crédito. Y cómo, cotizamos, ¿vale?, el módulo. No va ni en función de vuestras sociedades ni en función de las entidades con las que trabajáis, sino con los productos de los cuales vais a descargar transacciones. Y explico un poquito más. Habéis visto, yo os he explicado tanto en la presentación como luego dentro del módulo, que tenemos una serie de productos donde vamos a poder consultar los saldos. Y luego tenemos otra serie de productos un poco más limitados, que al final son 4, de los cuales vamos a poder descargar las transacciones. Pues sobre esos productos de los cuales vamos a descargar las transacciones es sobre lo que yo os tengo que cotizar el módulo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenéis 50 tarjetas de crédito y 4 cuentas bancarias, yo al final os voy a cotizar un volumen total de 54 productos. Me da igual que lo tengáis todo bajo Bankinter o lo tengáis repartido en Bankinter, BVA, Abanca, etcétera. Al final lo que nosotros os vamos a cotizar es la descarga de transacciones sobre los productos. Y cuando hablo de productos, hablo de cuentas bancarias, de tarjetas o de líneas de crédito. Perfecto. Pues sí hay más, Juan Antonio. Y nos dice otro, ¿se integra IQ-Banking con la funcionalidad de cartera de Business Central? Vale, en este caso, bueno, lo hemos comentado también un parte con los pagos, pero no se integra con la funcionalidad de cartera, pero sí que es verdad que vamos a poder, a través de diferentes módulos, vamos a poder traer esa información a la parte de emisión de pagos, digamos, en ese sentido. Vale. Otra más dice, ¿qué ventajas tiene ejecutar pagos desde IQ-Banking respecto a la gestión de pagos estándar que podemos realizar desde un diario de pagos mediante la exportación de transferencias SEPA? Vale, aquí, bueno, con el apartado de SEPA, una vez tengamos el tema de las remesas, ahí sí que ya entraríamos un poco a discutir, ¿no?, a competir con esa parte de importación de ficheros.
Pero realmente aquí lo que en esta parte de pagos también os he intentado explicar un poquito eso, ¿no? Que es que utilizando el módulo de emisión de pagos, lo que vamos a poder hacer es, uno, ejecutar los pagos dentro de Business Central. Vamos a olvidarnos de tener que loguearnos en plataformas bancarias, importar ficheros que luego nosotros generamos desde Business Central. Todo eso lo vamos a hacer a través de Business Central, desde el diario de pagos, etcétera. Y posteriormente, también lo que nos ayuda IQ Banking Core es a dejar registrado dentro del sistema esos pagos con movimientos bancarios. Y esto es también lo que os comentaba al final de la demo. El poder, a nosotros al emitir el pago desde dentro de Business Central, lo que nos hace es, posteriormente, nos ayuda a la conciliación, ya que tanto a nivel de concepto, a nivel de importe como a nivel de fecha, coincide toda la información. Por lo tanto, es mucho más fácil conciliar. Ese es un poco también el apartado de digamos, el extra que ofrece el apartado de pagos de IQ Banking Core. Lo dicho, siempre, ahora mismo, a día de hoy, tenemos la parte de poder liquidar N documentos para un mismo destinatario a través de una sola transferencia, pero a corto plazo vamos a poder tener la posibilidad de liquidar N documentos para N destinatarios a través de una misma operación. Bien, mira, nos dice Luis, ¿qué ocurre si a mitad de un periodo necesitamos más productos de los inicialmente contratados? Y Cubanqui no deja de incluir más productos, IBAN o tarjeta, o quizás si deja y se ajusta el contrato a posteriori. Si es así, ¿de qué forma se puede contratar esto? Vale. Bueno, nosotros IQ Banking lo tenemos cotizado o, digamos, desglosado a nivel de rangos, en el sentido de si vosotros trabajáis hasta con 10 productos tiene un precio, hasta 30, hasta 20, 30, 40 y así seguidos. Al final no deja de ser unos tramos, unos rangos, y vosotros siempre caeréis dentro de esos rangos. Luego también hay que ver un poco el caso a caso de cuántos productos tenéis y dónde os podemos encajar y cómo lo podemos hacer. Pero al final es eso. Si vosotros durante el periodo contratado que tenéis necesitáis una ampliación de productos, no pasa nada. Lo que nosotros solemos hacer, y no es solo con esta solución, sino con muchas, es esa ampliación la ajustamos al final de ese periodo de suscripción. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros contratáis 10 productos en enero y en junio me decís que necesitáis 5 más, pues lo que haremos es, esos 5 los llevaremos a el final de la suscripción de enero. Y a partir de ahí ya renovaríamos para todo ese total de productos. Bien, me queda un par de ellas y nos dice Álvaro, ¿qué diferencia hay entre PSD2 y no PSD2? Vale, la principal diferencia es que con PSD2 vamos a poder emitir pagos y con no PSD2 lo que vamos a poder hacer es la descarga de transacciones de todas las tipologías de producto que os he enseñado. Aquí comentaros que con PSD2 también se puede hacer descarga de transacciones, pero no nos va a permitir con PSD2 descargar transacciones de todas las tipologías de producto que nosotros queremos. Por lo tanto, ahí es donde hacemos la distinción de con tipología modalidad no PSD2 lo utilizamos siempre para la descarga de transacciones y la modalidad PSD2 la utilizamos siempre para la emisión de pagos. Aquí también comentaros que en el email que os pasará Jesús, yo se lo proporcionaré y tendréis un listado de las entidades soportadas por IQ Banking Core y dentro de cada entidad si soporta modalidad PSD2 y modalidad no PSD2. ¿Esto qué quiere decir? Que si soporta integración bancaria o emisión de pagos. Bien, pues la última que además es repetida por varios asistentes y nos dicen, ¿se puede instalar en NAV en versiones anteriores? Vale, para este caso no tenemos los desarrollos, las integraciones hechas, pero como todo esto al final va con un formato API, podemos valorar caso a caso cómo poder integrar la solución dentro de versiones no soportadas, ¿vale? En ese sentido, al final, esto ya es un poco verlo en una revisión one-to-one y ver cuáles son vuestras necesidades, cuál es vuestra versión de Navision y ver cómo podemos integrar el módulo. Al final, ya os digo, es un formato API, por lo tanto, se puede llegar a integrar con cualquier versión. Vale, perfecto. Pues muy bien, Juan Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecer a los asistentes el haber estado en este seminario web. Recordaros que, bueno, que la grabación se ha realizado y que posteriormente os mandaremos un formulario y la grabación de la misma, ¿vale? Muy bien, pues muy buenos días a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Hasta luego.